Muy bien, amados hermanos, Dios les bendiga, qué gusto verles nuevamente. Agradecemos también a Dios que nos permite llegar a través de las redes sociales a varias ciudades y a varios países. De hecho, no tenía yo idea hasta dónde nos veían, pero pues sí nos ven en bastantes lugares y pues, damos gracias a Dios por ello. Amén. Sigamos orando por el ministerio de transmitir en redes sociales. Compártanos, hermanos, compartan las predicaciones. Hay mucha gente que necesita la palabra de Dios, que no les llega tan fácil. Amén. Gracias a Dios por ello. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestra enseñanza que se quedó pendiente en cuanto a terminar de cómo iniciar el año exaltando a Cristo. ¿Se acuerdan? El Señor, vimos que a través del profeta Ageo nos compartió 3 cosas que podemos hacer para iniciar y podamos exaltar a Cristo este 2024, tal vez, hermano mío, como nunca lo habías hecho. Y son 3 requisitos, ¿se acuerdan cuáles son? Necesitamos esforzarnos, el otro es que cobrar ánimo y tercero, trabajar. Son 3 cosas que necesitamos hacer. Lo vimos, cómo es que se debe de cobrar ánimo, cómo se necesita ser valiente, esforzarse y con el único propósito de trabajar, trabajar y más trabajar. Así que si no lo estamos haciendo, quedamos, hermanos, y supimos cuánta bendición nos hemos estado perdiendo por no ponernos a trabajar, por no obedecer a Dios, cuántas bendiciones nos hemos estado perdiendo por lo que nosotros hacemos y pensamos que es lo mejor, pero que no está alineado con la voluntad de Dios, y también por hacerle mucho caso al diablo. Amén. Así que hay que corregirlo, hermanos. Hoy vamos a continuar porque precisamente viendo lo que el profeta Ageo ha dejado establecido de trabajar. ¿En qué tenemos que trabajar? Yo sé que es una pregunta que muchos están diciendo, bueno, pastor, yo pienso que es sencillo, pienso que es fácil, pues trabajar en la obra. Sí, hermanos, eso sería muy fácil deducirlo, muy fácil llevar la palabra de Dios, que por supuesto lo vamos a hacer, que por supuesto vamos a trabajar en ello, y también se van a abrir las fechas para, como ya habíamos quedado en el domingo anterior, empezar a llevar la palabra de Dios. Vamos a ir al hospital también a llevar alimentos. Hay mucha necesidad para que se vayan apuntando y sobre todo prepararse, porque hay gente que necesita el evangelio, y no es que lleguemos en un momento inoportuno o nos vamos a aprovechar de su debilidad por la situación que están viviendo con su enfermo, con su hospitalizado o con su pérdida. No, hermanos, sino que es un momento donde encontramos un corazón sensible. Amén. Donde es más receptivo a su palabra, pero tenemos que ir con mucha cautela y mucha sensibilidad para que la palabra de Dios quede implantada. Amén. Lo vamos a ir viendo, hermanos, a lo largo de estas fechas. Vamos a ir estableciendo todo de una manera formal. Trabajar, hermanos. ¿A todos nos gusta trabajar? Yo creo que sí, hermanos. A todos nos gusta trabajar, pero específicamente Tito, donde ustedes me hicieron el favor de acompañarme en la lectura en esta mañana, nos dice en qué trabajar. Y como siempre es importante tener un poquito de introducción. ¿Quién es Tito? Este personaje, ¿quién es? Bueno, Tito, hermanos, era un discípulo de Pablo. Y Pablo, que lo tenía como uno de sus ayudantes más confiables junto con Timoteo. Así que esta carta, hermanos, trata sobre las condiciones de las iglesias en esta isla de Creta. Y aunque no se le menciona mucho en Hechos, Tito ocupa un lugar prominente en las epístolas, y Pablo lo utilizó para tareas que se necesitaban mucha responsabilidad y discreción. Y eso es lo que él nos va a instar a través del capítulo 2, cómo es que nosotros tenemos que trabajar en esa área de responsabilidad. Así que Tito, hermanos, fue un emisario importantísimo de Pablo a establecer iglesias. Tito, hermanos, era un pastor de pastores, era una persona importante, era muy confiable, y precisamente en su carta, por mandato de Pablo y por guía del Espíritu Santo, nos enseña y nos va a mostrar en qué tenemos que trabajar. Y hay una situación muy importante, porque para todos aquellos que pues no les gusta la historia, de verdad de lo que se pierden, porque como dice por ahí el dicho, ¿verdad? Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y
Y eso, hermanos, es muy triste. La isla de Creta, hermanos, era una isla donde pululaba la baja moral, así como aquí, precisamente. No me refiero aquí a la iglesia, sino a este tiempo, a este mundo, a esta ciudad, muy, muy similar a lo que se está viviendo hoy en día. Así que este 2024 el Señor nos manda a esforzarnos. Esfuérzate, cobra ánimo y ponte a trabajar, hermano, hermana, por favor, porque este 2024, como ya les he dicho, será un año de profecías cumplidas y tienes que estar preparado. Amén. Así que no faltes, hermano. Dice la Biblia en la palabra de Dios, precisamente en esta carta de Tito, inicia, hermanos, diciendo: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Tito, hermanos, empieza hablando a 5 tipos de personas, que es precisamente donde nos vamos a poner a trabajar. Primeramente, trabajar en lo que corresponde a nuestra responsabilidad. Vamos a ir viendo, hermanos. Nosotros, como la iglesia, dice la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16, lo siguiente: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Y terminan diciendo: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Ya con esto, hermanos, entendemos que la isla de Creta era muy similar a Celaya. Amén. Y yo creo que a todos, hermanos, porque es algo que de verdad necesitamos ser diligentes. Diligentes tiene que ver con trabajar de una manera rápida, diligente, eficaz, pero para eso tienes que esforzarse y tienes que cobrar ánimo. Ya, hermanos, el 2023 ya pasó. Ya deja tu tibieza del año pasado, ya deja tu pereza del año pasado. Ahora haz caso a lo que el Señor te mandó hacer en este 2024. Trabaja, hermanos. Hay que trabajar, mucho que trabajar, pero primero tienes que corregir algo. Inicia la carta de Tito en el capítulo 1, versículo 5, algo muy importante que dice así: por esta causa te dejé en Creta. Ya lo que les dije, ¿por qué lo dejó? Porque era un hombre confiable y responsable. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mando. Así que, ¿en qué tenemos que trabajar? En corregir lo deficiente. Y eso es algo que tenemos que hacerlo a la brevedad. Es fácil, si somos honestos, ver nuestra vida reflejada en el espejo del 2023. Del 2023, hermanos míos, ¿cuánto trabajaste para el Señor? ¿Cuánto te faltó cobrar ánimo? ¿Y cuánto te esforzaste para poder cumplir? Ahora el Señor te dice que utilices esas 3 áreas, esas 3 herramientas que nos dio a través del profeta Ageo, y que tú las cumplas en Tito, capítulo 2, versículos del 1 al 10. Porque si ya están entendiendo la lectura, habla a 5 tipos de personas, 5 tipos de situaciones que tenemos que corregir lo que esté deficiente. Ahora, para saber qué es deficiente, primeramente, hermanos, corregir significa literalmente enmendar lo errado, lo equivocado, advertir, amonestar, reprender lo que es deficiente. También significa, hermanos, lo que es corregir lo deficiente es falto o incompleto, o que algo que es deficiente significa que tiene algún defecto o que no alcanza el nivel considerado normal. Para empezar, tenemos que enfrentarnos a lo que significa corregir lo deficiente y ponernos ese traje a nosotros mismos. ¿Cómo estamos en esta área? ¿Algo nos faltó hacer en 2023? ¿Tuvimos algo que nos equivocamos? Lo puedes corregir. Y vamos a ver, ¿tuviste algo que se te tuviera que advertir antes de que cayeras en un pecado,
¿Se te amonestó? ¿Te gustó que te amonestaran? A nadie le gusta, pero eso quiere decir, hermanos, que corrijamos lo deficiente porque algo faltó. Estamos incompletos. Y este 2024 no nos podemos dar el lujo de iniciar incompletos. Por eso tenemos que corregir lo deficiente que haya en nosotros. Algo que no estamos dando la talla, no estamos dando el nivel. Y es algo que el discípulo de Pablo nos va a enseñar a corregir. ¿Qué era lo deficiente en Creta, hermanos? Aquí la historia le dice Pablo a Timoteo que corrija lo deficiente en Creta. Y es lo mismo, hermanos, que nosotros podemos aprovechar para corregir lo que hay deficiente en nuestra vida cristiana y en nuestra vida en general. Siempre se los he dicho, hermanos, la vida cristiana es la vida. Si muchos creen que la vida cristiana solamente se traduce en venir, sentarte, escuchar un rato a un predicador y irte y vivir tu vida como siempre, hermanos, nunca habéis estado más equivocado. Eso es religión. Eso es lo que hacen los religiosos. Siguen su vida como siempre, no pasa nada, no hay un cambio, no hay una transformación. Eso es religioso. Y los religiosos, hermanos, lo siento mucho, no van a ir al cielo. Así lo dice la Biblia. Tenemos que cambiar esa mentalidad. Dice Romanos capítulo 12 que nosotros tenemos que transformar nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero para hacerlo, ¿qué creen que dice que hace el apóstol? Presentarte tú como sacrificio vivo. Y eso es lo que tenemos que hacer. La vida cristiana, hermanos, es de constante sacrificio en todas las áreas de nuestra vida. Y lo vuelvo a repetir, seas joven, seas viejo, seas rico o seas pobre. ¿Se acuerdan? No hay acepción de personas para el Señor. Aquí en la iglesia, hermanos, todos son del mismo nivel. Todos son sus hijos. ¿Amén? Muy bien. ¿Qué era lo deficiente en los creyentes de Creta para que Pablo utilizara a una persona como emisario, como representante y fuera a corregir cómo estaban viviendo? Para que se tomara esa molestia. Bueno, hermanos, increíblemente, leyendo y estudiando la carta de Tito y lo poco que habla Hechos de esta situación, increíblemente es lo mismo que sucede hoy en día en la iglesia actual, en la iglesia del 2024. Increíble, hermanos. Siempre les digo, hermanos, que la Biblia no tiene edad. No es antigua, es moderna, como lo fue hace 5,000 años cuando se empezó a escribir. Sigue tan moderno, hermanos, tan vigente, que desde Génesis 1 aprendemos hasta 2024 y siempre hay principios que aprender. Pablo escribe a 5 grupos que componen la iglesia en Creta. Vamos a ver cómo hay un requisito que directa o indirectamente les pide a todos y también a nosotros. Vamos a analizar, hermanos, los versículos del 1 al 10, porque vamos a encontrar aquí 5 clases de personas, 5 tipos de personas, 5 grupos de personas en la cual, por supuesto, nos encontramos nosotros. Seas rico, seas pobre, seas joven o seas viejo. ¿Amén? Vamos a continuar. Primeramente, capítulo 2 de Tito, versículo 1 dice: pero tú, le estás diciendo a Tito, pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Para empezar, ahí tenemos que iniciar con algo sumamente importante. ¿Qué es el problema actual de las iglesias hoy en día? De las iglesias modernas. La doctrina. Tienen una doctrina tan equivocada, tan errada, que solamente se la pasan hablando del asqueroso, y discúlpenme la palabra, del asqueroso evangelio de la prosperidad. Es lo único que les mueve. Solamente lo único que les interesa es hacerse ricos a través de su fe. Lo único que les interesa es llenar sus bolsillos, y por eso lucran con sus necesidades, con su corazón. ¿Quién quiere ser próspero? Todos levantan la mano. ¿Quién no lo quiere hacer, verdad? ¿Y qué es para ser próspero? Sácale dinero. Pacta con Dios. Dame esto, dame aquello, y lo voy a bendecir. Y vas a multiplicar. Veo en ti prosperidad, veo en ti aquello. Pues no es lo que dice la Biblia.
La Biblia dice: tal que no quiera trabajar, tampoco come. Así de simple. Pero todo eso lo tergiversan porque ellos están buscando cómo hacerse ricos a través de ustedes. Amén. Y la culpa, honestamente, hermanos, la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. No la estudiamos. La podemos leer solamente como un requisito. Ay, sí leo la Biblia. Trae bonitas historias. Pero cuando habla de trabajar, ay, como que no me gusta. Y ahí ya no nos gusta, ¿verdad? Pero por eso hacen lucro con nuestra fe, hermanos. Por no leerla, por no estudiarla. Gracias a Dios que tenemos sana doctrina. Amén. Eso es lo que aconseja. Y la Biblia está llena de sana doctrina. Primer grupo. Dice la palabra de Dios en el versículo 2. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Ahí está el primer grupo. Fácil identificarlo. La Biblia, cuando habla de ancianos, se refiere precisamente a los líderes espirituales. Ahora, aquí pues estamos hablando de pastores, estamos hablando de obispos, que es lo mismo, y estamos hablando de padres de sus propias casas. Papas, líderes espirituales. Acuérdense, mis amados hermanos varones, que ustedes son los pastores de sus hijos. Primeramente, ustedes son los pastores de sus hijos. El primer grupo a quien habla y que les enseña a corregir lo deficiente es a los líderes espirituales. Que los ancianos, dice, sean sobrios. Todos, cuando hablamos de sobriedad, inmediatamente se nos viene a la mente el alcohol, ¿verdad? No solamente está hablando del alcohol, porque eso es muy fácil de deducirlo. La palabra sobriedad abarca también de las emociones. Muchas personas se embriagan, hermanos, de emociones, a tal grado que empiezan a tener una enseñanza a sus hijos deficiente. Por ejemplo, y si somos honestos, pues hay amores que matan, ¿no? Hay personas que se embriagan de amor, pero es un amor enfermizo. Es un amor totalmente asfixiante, que no dejan a sus hijos crecer, no los dejan avanzar, no dejan que sus hijos ¿cómo se dice? ¿De qué? Aparte de que se independicen, pero que se adhieran a la iglesia, que se vengan a trabajar a la iglesia para que puedan empezar a crecer, porque yo entiendo, papás, vivimos una situación muy complicada en la inseguridad y llega un momento donde nuestros hijos tienen que caminar. Pero yo sé que es difícil, pero hermanos, considera esto. ¿Por qué si les das permiso para ir a un café, al cine, al bar, al antro? Espero que no, pero a la iglesia no. Eso es totalmente risible, hermanos. Y tenemos que ser sobrios, no solo en el alcohol, sino en las emociones. Hay papás, hermanos, que de verdad su ira, su enojo llega a un tal grado donde viven como ebrios porque reaccionan de una manera equivocada, a tal grado que de su boca salen ajos y cebollas y lastiman a sus hijos porque están ebrios de ira, ebrios de enojo, ebrios de rencor, y todo se lo transmiten a los hijos. Incluso, hermanos, cuando los bebés están aún en el vientre de la madre y se viven estas situaciones, los hijos nacen ya con esas predisposiciones, con esas patologías, y inmediatamente cuando ya son grandes ya tienen ahí una situación, y por eso hay tantos problemas. Por eso es importante, y fíjense, es con el primer requisito que empieza, que los ancianos sean sobrios. ¿Por qué no empezó con otra cosa? Porque es lo importante. Dice que también tienen que ser prudentes en su manera de hablar, prudentes en su manera de conducir, prudentes en su manera de actuar, prudentes en todo sentido, sanos en la fe. Ahí es donde corresponde a papás, líderes que enseñan a sus hijos a tener una fe sana, una fe en la doctrina correcta, y que no les permitan, hermanos, caer en los lazos de estos falsos obreros, ¿verdad? De que les mueven con mucha facilidad el corazón a los jóvenes, seduciéndolos con grandes escenarios, con luces, hasta humo y no sé qué tantas luces estroboscópicas, y los jóvenes
entusiasman con eso. Y en la Biblia, hermanos, jamás aparece nada de eso. Confundimos muchas veces la alabanza con algarabía, como ya se nos ha dicho, ¿verdad? Y creemos que eso es alabar al Señor, que eso es adorar al Señor, y que en eso está la adoración al Señor, porque tienen tanta emoción, tienen tanta agitación, tienen tanto movimiento, que eso sí tienen el corazón de Dios. Pues en la Biblia no viene, hermanos. Y eso tenemos que corregir a nuestros hijos. Dice que en el amor y en la paciencia. ¿Cuánto hablas del amor a tus hijos? ¿Sabes que la Biblia habla en 3 maneras del amor? En el español solamente hay una palabra, amor, y todos la tenemos como algo general. En el griego está traducido de 3 maneras. Hay 3 maneras de amar. Hay 3 tipos diferentes de amor. O sea, los enseñas a tus hijos. Los sabes tú discernir para que ellos puedan alcanzar algún día y conocer el verdadero amor. Hay que prepararse, ¿verdad, papás? En la paciencia. ¿Cómo uno se prepara? ¿Cómo uno va a ser sobrio? ¿Cómo va a ser sano? ¿Cómo va a ser prudente? ¿Cómo va a ser en el amor correcto y en la paciencia? Bueno, hermanos, la iglesia ofrece preparación, ¿verdad? ¿Cómo la iglesia prepara a un líder espiritual? Primeramente a través del discipulado bíblico. Si tú, papá, mamá, despreciaste o descontinuaste tu discipulado bíblico, estás incompleto, estás incompleta. No puedes iniciar este 2024 incompleto, porque va a repercutir en la educación cristiana de tus hijos. Eso es importante. Cursos de liderazgo. Vamos a dar cursos de liderazgo este año, hermanos. Se les va a compartir las fechas para que te vayas apuntando. Dice la carta primera de Timoteo 3. La carta de Timoteo y la carta de Tito, hermanos, son similares en instrucciones. Son estas cartas, Tito, Timoteo y Filemón, son cartas pastorales, instrucciones para los líderes. Dice primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, es decir, liderazgo, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, papás. Aptos para enseñar, papás. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? Son requisitos, hermanos, que son directamente para los líderes, para los pastores. Pero, hermanos, también es para todo papá. Todo papá tiene que poner atención, porque no puedes iniciar este 2024 con la misma irresponsabilidad, discúlpenme, que se vive en 2023. Ya basta, hermanos, ya basta, como dice el apóstol Pedro, capítulo 4, ya basta de hacer lo que agrada a los gentiles. Este año 2024 tiene que cambiar. Amén. Primer grupo, hermanos, líderes espirituales. Trabajar en cambiar, ser sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe. A través de la iglesia hay preparación, va a haber cursos. Así que, hermanos, ahí está el primer grupo. Segundo grupo, ¿ya están ahí? Dice el versículo 3: las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí estamos en el segundo grupo. Aquí, hermanos, ya estamos abarcando que está, ustedes lo pueden entender directamente a las ancianas. ¿Quiénes son las ancianas? Las mujeres de gran edad. No se refiere a eso. Las ancianas, hermanos, tiene que ver con las mujeres líderes en la iglesia, amén, incluyendo la esposa del pastor, pero también a cada mujer que compone la iglesia de Cristo, o sea, ustedes, mis amadas hermanas. Sobre todo si usted, mi amada hermana, es líder de hogar, es decir, que no cuenta con un marido. Usted es
una anciana de la iglesia. Pero dice la Biblia que las ancianas primeramente deben de ser reverentes en su pueblo, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Precisamente ese es el propósito por el cual esta iglesia ofrece la reunión de mujeres. ¿Para qué? Para ser maestras del bien, para preparar principalmente a las más jóvenes para lo que se viene en el matrimonio. ¿Qué se viene en el matrimonio? Sujeción al marido, ¿verdad? Pero eso es lo que se les va a enseñar, la sujeción bíblica. Precisamente el tema de esta reunión de mujeres es, se les va a enseñar lo que realmente Dios espera de cada mujer en la sujeción. Y no es ni legalismo ni libertinaje, es sana doctrina, conforme a las palabras de Dios. Amén. Así que, hermanas, ahí está. ¿Cómo van a empezar a trabajar? Asistiendo a la reunión de mujeres y a aceptar lo que significa ser maestra del bien. Ese es el propósito, hermanos, que ustedes sean maestras del bien. ¿Para qué? Para que enseñen a las mujeres jóvenes en el orden establecido por Dios. Amar a sus mujeres y a sus hijos. Es aquí algo que de verdad rebota, sobre todo con la actualidad de hoy en día, con la liberación femenina, ¿verdad? La Biblia dice, y no vayan a empezar a correr a sus maridos, por favor, que primero, hermanas, tienes que enseñar a tus hijas a que siempre en casa primero está el marido y después los hijos. Eso vamos a grabar ahora. Primero está el marido y después los hijos. ¿Quién lo dice? El pastor lo dijo, no, hermano, lo dice el Señor. El Señor es el que lo está ordenando. Nosotros, yo como padre de hijas, créanme que tengo mi conflicto, pero el Señor lo manda porque hay un orden y hay un propósito que dice en el versículo 5, dice a ser prudentes, castas, cuidadosas, eso es lo que se les va a enseñar, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, y el propósito dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Sabes, hermano, hermanas, por qué tantas personas rechazan el evangelio? ¿Por qué tantas personas no quieren venir a la iglesia? Por esta liberación femenina. Honestamente, es una de las cosas que más afecta el evangelio. Porque cuando ven una mujer rebelde, una mujer que no cuida su casa, que no es pudorosa, que no es maestra del bien, que no se viste adecuadamente, es tropiezo para los inconversos. Cuando ven que esa mujer que dice que es cristiana pero es perezosa y no cuida su casa, no la tiene limpia, no estoy señalando, hermanos, por favor, que no hace de comer, no tiene el marido se va sin comer al trabajo y solamente se la pasa viendo redes sociales, hermanos, eso es de tropiezo. Y las personas dicen, ¿eso es ser cristiano? ¿Eso es ser cristiana? Pues mejor me quedo como estoy, eso es lo mismo. Mujeres, hermanas, dadas al vino, emborrachándose, embriagando, visitando lugares que no debe de pisar un hijo de Dios, como un antro, una cantina o un bar. Eso, hermanos, es lo que la iglesia enseña. Es lo que se les va a enseñar a ser maestras del bien, no maestras del feminismo, ¿verdad? Porque les vuelvo a repetir, hermanos, Dios detesta el feminismo de igual manera como detesta el machismo. Esas dos cosas no encajan y no caben en el reino de Dios. Así que no lo tomen personal, hermanas, es para beneficio de ustedes. Hermanas, ustedes que son madres de hijas, ¿quieren que les toque el mismo marido que ustedes? No se crean. Pero ¿no quieren, hermanas, que sus hijas sean felices? Que encuentren un hombre con toda la extensión de la palabra. No porque trae pantalones, no, un hombre con toda la extensión de la palabra, un hombre, o sea, un varón. ¿No quieres eso para tus hijas? Amén. Hermanas, su labor es prepararlas para eso. Porque es fácil uno como padre, y se los voy a repetir, y me pongo en primer lugar, y yo cometí el error y lo acepto. Como padre de mujeres, yo exijo un varón así, así, así y así y así.
Pero yo le estoy presentando a ese varón así, 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 una hija que sea así, así, así y así. Un mundo egoísta, ¿verdad? O sea, yo sí quiero para mis hijas lo mejor, pero mis hijas, bueno, que no hagan de comer, que no sepan cocinar. No, ¿verdad, hermanos? Hay que ser justos. Si queremos para nuestras hijas un varón de Dios, tenemos que presentar una mujer de Dios. Y eso solo se prepara en la iglesia. La iglesia no es una universidad de cristianos. Es donde hay, por eso tenemos los cursos para mujeres, porque las mujeres, hermanos, son piedra fundamental de sus hogares. Amén. Y principalmente de los hijos. Porque si somos honestos, hermanos, los hijos, ¿a quién buscan más? A las mamás. Eso es una realidad. Y eso no debe de llenarnos de celos ni de nada de esas cosas ridículas. Es parte de la naturaleza, pero tenemos que corregir lo deficiente en ese tipo de áreas. Tanto los líderes en casa como los varones, porque tú, varón, fuiste llamado a ser pastor de tu casa, y la familia, las ancianas, fueron llamadas a ser maestros de vida. Y si algo por ahí está incompleto, hermanas, con todo respeto, no permitas que este 24 sea lo mismo. Tienes hijas y yo sé que quieres lo mejor para ellas. También tienes hijos varones. Tienes que prepararlos para que no sean muchachos vagos y sin vicio ni beneficio, ¿verdad? Que sean una carga a la familia, a la sociedad. Porque qué triste es, hermanos, que después de que le diste a tus hijos una carrera o algo así, terminen en un vicio, en la cárcel, yo qué sé. Y truncados todos los sueños, ¿verdad? Es muy triste, pero gracias a Dios que existe la iglesia, que es donde se corrige lo deficiente. Amén. Tercer grupo, versículo 6. Exhorta a sí mismo a los jóvenes. Aquí les toca a los muchachos. Así aquí, papás, ustedes ya pueden darle codazos a sus hijos. Eso sí lo permite la Biblia. Amén. No se creen, claro que no. ¿Ustedes fueron jóvenes alguna vez? Entonces comprendan a sus hijos. Dice la Biblia, exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Pero también dice, hermanos, presentándote tú como ejemplo. Aquí ya vuelve a tomar el liderazgo del papá, ¿verdad? Presentándote tú, dice el Señor, como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Vaya, tercer grupo, hermanos, juventud, los jóvenes, por supuesto, que los exhortemos. Pues por eso debe de existir una reunión de jóvenes, ¿verdad? Pero hace falta un pastor de jóvenes. ¿Por qué? Porque cuando se para el pastor, que es el pastor de los papás, que es el pastor de las mamás, que es el pastor de los niños, que es el pastor de los jóvenes, el pastor de las mujeres, ¿quién le hace caso al pastor? ¿Quién le hace caso a ese viejo? Lo que necesita un joven es otro joven, que le contagie lo que el Señor espera de ellos. Hermanos, seamos honestos, los papás siempre representamos autoridad y siempre representamos negativismo. No hay permiso. No, vete para allá, no. Pero pastores, que vida, nos podemos divertir. No. Sin embargo, si ven un pastor joven, pues cambia la cosa, ¿no? Ellos mismos se sienten más afines a sus necesidades. Aparte, como están jóvenes, les aguantan el ritmo, hermanos. Un pastor viejo, hermanos, a mí me da frío, imagínense. Yo tengo frío y no, hermanos, ya me estoy preocupando de verdad. Pero empieza diciendo, preséntate tú como ejemplo de buenas obras. Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, por favor, allá la vueltecita, hermanos, y luego está Timoteo. Primera de Timoteo 4, versículo 8. Dice la palabra de Dios. ¿Están ahí? Dice la palabra de Dios, 1 Timoteo 4:8, dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de vida eterna, y vida presente y en la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud,
sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, nuevamente vuelve a tomar el amor, en espíritu y en pureza. ¿Qué tienen que hacer los jóvenes? Ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. ¿Por qué razón? No descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante la profecía con la imposición de las manos del presbítero. Fíjense, hermanos, aquí lo que estamos viendo es un área donde los jóvenes descargan toda su energía, que es en el ejercicio corporal. Bueno, espero que lo estén haciendo, y no estén ejercitando solamente los dedos. De verdad, a mí me sorprende cómo escriben con 2 pulgares el celular. Nunca lo he podido hacer. Y de verdad me admira esa destreza, porque sí se requiere destreza. Yo no puedo, honestamente nunca he podido, pero espero que ese no sea su ejercicio corporal, varones, jóvenes y señoritas. Hay que ponerse a hacer ejercicio real, que suden. Pero, ¿a qué voy? Los jóvenes, hermanos, tienen la energía que nosotros los viejos ya no tenemos. Esa es la verdad. Ya nosotros ya no tenemos ese ritmo, ya no tenemos esa energía para hacer todo lo que de jóvenes podíamos hacer. Yo siempre, hermanos, reconozco que si el Señor me hubiera llamado a mis 20 años, hombre, hermano, pues, otra cosa hubiera sido el ministerio. Ya me llamó grande, hermano. De todas maneras, ya no es la misma edad, ya no es la misma energía. Y dice que para que un joven pueda ser ejemplo dentro de los de su edad, adivinen qué, el papá o la mamá se tiene que presentar primero como un ejemplo. Es ahí donde entra el trabajar, que nos dijo el profeta Ageo, el cobrar ánimo y el esforzarnos, porque precisamente, ¿cuál es la situación más difícil en poder trabajar en esta vida? O sea, ¿con qué área, con qué edad es la más difícil trabajar? Con los jóvenes. Y amamos a los jóvenes, ¿verdad? Pero qué difícil son los jóvenes. Empiezan desde los 12 años con una rebeldía que ni ellos saben por qué. Simplemente se levantan un día y tú dices blanco y ellos dicen negro. ¿Pero por qué? Pues no más. Porque yo digo, a los 13 años, que es la edad de la rebeldía, hombre, lo más complicado. Y así se van hasta los 18, hasta los 21 años, que es cuando ya les cae el 20. Es que así es, hasta los 21 años ya les cae el 20, como se dice coloquialmente. Mientras, ¿cómo se sufre con los jóvenes para enseñarles? Por eso a esa etapa se le llama adolescencia, porque la palabra mismo lo dice, les duele, hermano, su edad, les adolece esa edad en ese rango de años. Todo les duele. No me refiero al cuerpo físico. Cuando hablo de que todo les duele, quiero decir que están en una situación que no son ni de aquí, no son ni de allá. Ya no pueden jugar con los niños porque ya se sienten ridículos, ¿verdad? Pero tampoco pueden convivir con los adultos porque no tienen plática de un adulto. Entonces se encuentran en un intermedio tan complicado, tan difícil, que pobrecitos papás, ¿verdad? Son los que la llevan. Pero eso dice, papás, preséntate tú primero. ¿Quieres que tu hijo madure? ¿Quieres que tu hijo sea responsable? ¿Quieres que sea ejemplo de entre los de su edad, en su escuela, en su cuadro, en su calle? Preséntate tú como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, como dice aquí los versículos que acabamos de leer. Y todo eso es para provecho de ellos mismos. Amamos a nuestros jóvenes, hermanos, que somos capaces de dar la vida por ellos. ¿No? Les damos todo lo que podamos hacer por ellos, con tal de que ellos alcancen el éxito, que alcancen la felicidad y que alcancen su mayor nivel de madurez. Amén. Ese llega hasta los 33 años. ¿No creen que porque Cristo murió a esa edad no significa nada? La edad de madurez es a los 33 años. Precisamente, todo en la Biblia tiene una enseñanza, ¿verdad? Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, ¿de qué edad crees que los creó? En una edad de 33 años. No los creó de niños, ¿verdad? Los creó de hombres, hechos y derechos a los dos.
Si nos ponemos a ver en qué edad, de rango de edad estaban, en esa edad, de 33 años. ¿Y dónde dice eso, pastor? Pues en la Biblia, hermanos. En Romanos no dice así, que Cristo se lo postró a Adán. Enseñanza, hermanos. Hay que saber leer entre líneas y estudiar la Biblia en su contexto correcto. Y te encuentras grandes cosas reveladas por el Señor. Amén. Así que la edad de madurez de un hombre es hasta los 33 años. Muchos dirán, pastor, mi hijo apenas tiene 12. ¿Cuánto lo siento? Le acompaño en tu dolor, pero es la verdad. Pero tienes mucho tiempo para preparar. Y este rango de edad, hermanos, es la edad para presentarte tú como ejemplo de buenas obras. Porque dime, tu hijo, ¿qué va a seguir? ¿Tus consejos o tus ejemplos? Así de simple es. Se predica con el ejemplo, hermanos. Amén. Y se tiene que mostrar eso ahí. Por eso, el niño se tiene que discipular. El joven se tiene que discipular. Hay cursos especiales para jóvenes. Hay reunión de jóvenes a nivel de iglesias, que también tenemos la oportunidad de que nos invitan a campamentos juveniles para que puedan asistir. No, pastor, está bien lejos, hermano, va en las manos del Señor. Va a aprender cosas del Señor, ¿por qué no dejarlo ir? Mejor que se vaya al antro, ¿verdad? Es un tema delicado, ¿verdad? No, yo no quiero rebasar mi jurisdicción. Cada padre decide en su casa lo que hace con sus hijos. Un pastor no tiene jurisdicción más allá de su familia. ¿Amén? Yo no tengo ningún derecho en decirle, papá, deja ir a tu hijo a fuerzas porque yo soy el pastor y tienes que obedecerme. Ningún pastor, hermanos, ningún pastor tiene esa jurisdicción. Eso, hermanos, es de cada papá. Cada papá y mamá deciden por sus hijos. Amén. Eso también se los dijo para que nadie les lave el cerebro, hermanos. Sana doctrina. Amén. Sana doctrina es lo que se necesita en casa. Y también, hermanos, pues tenemos que ser ejemplos leyendo la Biblia. Dime, hermano, sí va a doler, lo siento. Tus hijos, ¿qué te ven más haciendo? ¿Leyendo la Biblia o leyendo el celular? Eso es lo que van a hacer tus hijos. Ahora ve cómo están tus hijos, tú eres el ejemplo. Así que no te quejes de tus hijos, porque los hijos son tu ejemplo y son tu reflejo. Hijos, tampoco se justifiquen, porque ya tienen alguna edad también para entender que hace daño estar leyendo el celular tanto tiempo, sobre todo exponiéndose en las redes sociales. Amén. Pero eso es lo que van a hacer tus hijos. Si no, pregunten a las maestras de la escuela dominical. Con todo respeto, hermanos, pregunten a las maestras de sus hijos qué es lo que hacen sus hijos allá dentro primero. Y la hermana María le da mucha gracia. Así que ya saben a quién preguntarle. Pero vean, hermanos, qué interesante, ¿verdad? Cómo estos cinco grupos, lo vamos a dejar los jóvenes. Ya descansen, mis amados hermanos. Amén. Porque también, perdón, antes de pasar al otro, también hay un propósito. Versículo 8 dice: palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Otra razón más para el testimonio con los jóvenes, ¿verdad? ¿Por qué un joven no puede ganar a otro joven? Precisamente por el testimonio, ¿verdad? Esas situaciones se tienen que hacer porque joven llama a joven. Amén. Y eso es una realidad irrefutable. Ahora sí, pasamos al cuarto, versículo 9. ¿Están allí? Dice el versículo 9: exhorta a los siervos, ya, otro grupo. Ahora dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y les va a doler aún más, porque seas rico, seas pobre, seas joven o seas viejo, eres o eras empleado. Amén. O tal vez seas dueño de una empresa, de un negocio, no sé. Pero también hay algo que tienes que corregir. Corrige lo deficiente en tu casa, con tu familia, con la juventud. Ahora le toca al trabajo. Todos tenemos trabajo, amén. O empleamos a alguien, amén. Muy bien. También hay instrucción. Dice: exhorta a los siervos, empleados hoy en día, que se sujeten a sus amos, patrones hoy en día, y que agraden en todo.
Y también da una instrucción, que no sean respondones. ¿Qué cosas? Primero, hermanos, en el trabajo. Ejemplo y testimonio. ¿Cómo andamos en el trabajo? Somos esa persona que se diferencia de los demás trabajadores que son inconversos. O también se nos hace muy fácil robar el clip, se nos hace fácil robar la señal de Wi-Fi, se nos hace fácil llevarnos plumas a nuestros hogares. Ahora que los niños van a entrar a clase, se nos hace muy fácil llevar plumas. Es que mi hijo la va a ocupar. Y aquí en la empresa tienen muchas. Te los llevas, te los traes, utilizas tu trabajo, hora pagada, hora trabajada, hora pagada. ¿Cómo estamos en el trabajo, hermanos? O te vas con los amigos al tiempo muerto para que pues hagas ahí tus cosas que no son de aprovechamiento para la empresa. Eso es una situación que el Señor dice que tienes que corregir. No se está señalando a nadie, hermanos, ni se está juzgando a nadie, sino que dice el Señor, corrige lo deficiente en tu trabajo. Llegas temprano a tu trabajo, te sales a la hora que quieres de tu trabajo, sabes que no lo debes de hacer. Tú tienes un patrón y un patrón te paga, te contrató. Simplemente si no le sirves, busca otro empleo. Eso, hermanos, es un área que muchas veces se cree que está parte del cristianismo, que del testimonio, pastor, usted no se mete en mi trabajo. Yo no me estoy metiendo, solamente te estoy diciendo, si te encuentras en una situación de tu trabajo donde el Señor dice que corrijas lo deficiente, y a uno como pastor nos da la orden y la autoridad de exhortarles, porque es lo único que podemos hacer, exhortarles que se sujeten a sus patrones. Sujétense a sus patrones, hermanos. Dice que agraden en todo. Y cuando dicen todo, es en todo. No hay inciso A, inciso B, ni tampoco aquí no, aquí sí puede, no. Dice que en todo. Y también dice que no sean respondones. Primera de Timoteo 6. Démosle la vuelta a la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12. Precisamente hablando de esa situación. Primera de Timoteo 6, versículo 1, perdón. Nuevamente voy a retomar, dice el apóstol: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor. Traduciendo, patrones, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Ahí está dando la razón y la causa del por qué tienes que corregir lo deficiente en tu trabajo. Siempre, hermanos. Ahora este pasaje también se puede tomar para los jóvenes en la escuela. En la escuela, los maestros, los profesores son los amos y se tienen que sujetar a ellos. Aunque, sé que son inconversos y te obligan a hacer cosas que van en contra de Dios, pero entendiendo bien esto, te evitas de tantos problemas. ¿Qué es lo que más batalla hoy el maestro? ¿En los alumnos qué? Respondones. ¿Qué es lo que más batalla? ¿Cuál creen que es la queja que recibe un pastor cuando viene un empleador, el dueño de una empresa, con un pastor a quejarse? ¿De quién creen que se queja? De sus empleados. Si supieran todo lo que le dicen a un pastor, hermanos, haremos un libro. Porque no, y hace, que dice, y pone, y y llega a la hora que quiere, a la hora que quiere. ¿Qué pasa, hermanos, cuando pasa? El patrón no cree en Cristo. Es blasfemado el nombre de Dios. Llegan y me dicen: a ver, pastor, eso es un hijo de Dios. Hace esto, hace aquello, hace el otro, me dice aquello, me grita, se sale a la hora que quiere, ni perdón, ni permiso me pide. Eso fíjense, hasta uno tiene la culpa. Eso usted les enseña a la iglesia.
No, pues yo nunca quiero venir a la iglesia. Fíjense, hasta uno es el culpable. Y todo eso porque no consideran que su testimonio, hermanos, para no tenerlo correcto, se blasfema el nombre de Dios y la doctrina que se les enseña. En el discipulado bíblico, hermanos, se les enseña una lección que se llama el trabajo. ¿Cómo conducirse en el trabajo? Pastor, es que si usted conociera a mi patrona, si usted mismo le daría con la Biblia. No, hermano, no puedo hacerlo. Primero te doy a ti, para que no sea respondido. Sujétese, hermano, usted es un empleado. Cuando usted sea patrón, entenderá el otro lado de la moneda. Pero es algo que se tiene que corregir. Ser ejemplo y testimonio en su trabajo. Y terminamos con el último, hermanos. Terminamos con el último versículo 10. ¿Están allí? Dice la Biblia. No defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Nuevamente, hermanos, vemos el último grupo. Aquí ya entra precisamente también ya el empleador, que es los negocios. Vimos líderes espirituales, la familia, la juventud, el trabajo y terminamos con los negocios. Son áreas que no creemos o que no sabíamos que van dentro de un correcto testimonio del cristianismo. Y precisamente por eso les dice, no defrauden, sino muéstrense fieles en todo, para que en todo se adorne la doctrina de nuestro Señor Salvador. Ahora, precisamente el Señor, en Lucas capítulo 3, si me acompañan ahí por favor, Lucas capítulo 3, ya estamos terminando, Lucas capítulo 3, él mismo hace esa recomendación. Y vamos a ver cómo es que tanto Timoteo como Tito, ellos están empatando en que todas estas cosas de corregir lo deficiente, se adorna la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Lucas 3, versículo 4. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que cambia en el desierto. ¿Están ahí? Amén. Ese pasaje no es Proverbios 28, disculpen. Proverbios 28. Vamos hasta Proverbios 28, versículo 16, donde habla precisamente del trabajo también, pero dice el versículo 16. ¿Ya están ahí? Muy rápido. Apúrenle, dice: el príncipe falto de entendimiento multiplicará la extorsión, mas el que aborrece la avaricia prolongará sus días. El Señor Jesucristo en Lucas, lo que le está diciendo a un grupo de soldados, cuando ellos se acercan y dicen: ¿y nosotros qué debemos hacer? Les dice exactamente lo mismo: no extorsionen, no defrauden. Lo que estamos aprendiendo aquí, hermanos, es que si yo voy a tener un negocio con alguien, lo primero que te dice el Señor es: no defraudes, no extorsionen. ¿Qué quiere decir esto? No seas usurero, no cobres más intereses de lo que es justo, no hagas un negocio por debajo del agua, que sea ilegal, aunque el beneficio lo veas muy bueno para ti. ¿Es ilegal? Hermanos, no compren pirata. La palabra piratería, hermanos, entra en el rango de los 10 mandamientos de no robarás. Todas las cosas tienen derecho de propio francamente. Compras pirata, te estás robando. Estás promoviendo el robo, porque gracias a tu compra hay ladrones. Todo eso, hermanos, entra en no defraudar. Pero pastor, es que está más barato. Hermanos, ¿saben que hay Biblias piratas? Las hay. Aunque no lo creas, no lo quieras creer, las hay. Hay Biblias piratas. Por eso es importante prepararse para saber qué comprar. ¿Sabes que el libro en la Biblia es el libro más pirateado? Increíble, pero cierto. Difícil de creer, por ahí decía un programa por ahí, pero es una realidad. Es algo increíble, pero hay tantas cosas. Me da risa, hermanos, de verdad, porque cuando paso ahí por los lugares donde venden música pirata, tienen
qué? No estamos comprando música secular, pastor, es música cristiana, así robada. Y tanto, ¿cómo dice el dicho? Tanto peca el que mata que le agarra la pata, ¿verdad? Y es increíble, ¿verdad? Software piratas, videojuegos piratas que descargan, películas que descargan piratas, hermanos, eso es piratería, hermanos, eso es robar. Por eso dice el Señor, en los negocios no defrauden, corrijan lo deficiente, renueven su entendimiento. Es un sacrificio, hermanos. Por eso Pablo dice en Romanos 12, preséntate tú como sacrificio vivo, porque eso cuesta, hermanos, de verdad, hacer el bien cuesta, y es un sacrificio, y se requiere valor. Así que, hermanos, termino con Hebreos 12. Hebreos 12, ahí lo tienen ustedes en su pantalla. Hebreos 12, versículo 12, que dice lo siguiente. ¿Por qué corregir? Precisamente aquí está la causa. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos, este 2024, dice el autor de Hebreos, levanta tus manos, ponte a trabajar. Y las rodillas paralizadas, hay que caminar, porque solamente estamos en un estado de confort. No trabajamos ni levantamos las manos para corregir lo deficiente, ni mucho menos para hacer la obra. Dice el versículo 13, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, todo lo deficiente, hermanos, en el camino de Dios va a ser corregido y sanado. Dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá el Señor. ¿Cuál es el propósito de todo discurso, hermanos? Santidad. En todas las áreas. Ejemplo, testimonio, esfuerzo, ánimo, valentía. Todas las áreas que vimos, hermanos, líderes espirituales, familia, juventud, trabajo y los negocios. El Señor no deja nada fuera, ¿verdad? En todo Él dice que todo nos tenemos que conducir de una manera agradable. Así que, hermanos míos, corrijamos lo deficiente. Corrijamos aquello que en 2023 no nos dio buenos frutos, no nos dio buenos rendimientos. Ahora sabes por qué. Ahora sabes que estás incompleto, pero en el Señor todo lo podemos complementar. Y en este año 2024 podemos arrancar de una manera fuerte, con más certeza y sobre todo con fruto que va a abundar en nuestra cuenta. Amén. Así que, amados hermanos, ¿qué nos hace falta para corregir? ¿En qué área te identificaste que hay algo deficiente? Cada uno sabe con certeza en qué área es la que falló. Este 2024, hermanos, no lo permitas. El Señor está con ustedes y les va a dar la mano. Cierren sus ojos, hermanos, vamos a hacer la oración. Alabado seas, Padre.